Y bien, dando continuidad al tema de la contaminación, salud y el silencio institucional, le agradezco mucho que se integre a este programa la doctora Isadora Clark Ordóñez. Ella es la presidenta del Colegio de Biólogos de Baja California. Antes que nada, Isadora, gracias por tu tiempo. Bienvenida. Muchas gracias, Rosa, por recibirnos aquí en tu estudio. Gracias a la audiencia y obviamente a los que apoyan estas actividades de comunicación. Así es, pues vamos entrando en materia, escuchando un poco el trabajo y el quehacer 2025 y un poco las líneas de trabajo que están ustedes tendiendo desde, hay que decirlo, también desde el propio Colegio de Biólogos aquí de Mexicali y el trabajo con Respira. Me quiero concentrar en lo que Alberto destacaba, ¿no? Algunas normas, algunos aspectos que se están delineando para pues tratar de alentar a la población cuando hay una mala calidad del aire, darle continuidad a estos aspectos. Entonces me quiero detener aquí para, después de que escuchamos a Alberto, qué retomas de las líneas que se traen en materia particularmente de salud y en el área de comunicación. Perfecto. Pues mira, principalmente cuando hablamos de la contaminación de la calidad del aire y hablamos de estos programas estatales que vienen promovidos desde nivel federal, estos ProAires, que son estos programas estatales para la gestión de la calidad del aire, todos estos programas siempre empiezan por el tema de diagnosticar la contaminación a través de los inventarios de emisiones y a partir de ahí el establecimiento de una serie de estrategias para comunicar y reducir las emisiones. Nos preocupa las organizaciones proambientales cuando coincidimos en mesas de trabajo, ya sea a nivel municipal, estatal, en el tema de la calidad del aire, que estos programas se sienten abandonados en el seguimiento a lo que indican, que como lo decía Alberto, el que tenemos vigente termina o finaliza en el 2027 y hemos visto muy poca participación por parte de las instancias que tienen responsabilidades implicadas en ese trabajo. Celebramos a nivel nacional este cambio a la normativa que establece un límite más acorde al tema de la contaminación con relación a las partículas PM2.5, que es uno de los 5 contaminantes criterio que nuestras normas revisan u observan, ¿no? Pero eso no quiere decir, Rosa, que estemos atendiendo lo que indica la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, PM2.5, que es la partícula o el contaminante criterio más revisado en términos de salud pública, decíamos, antes había más permisión en términos del promedio anual, se ajustó a una permisión por parte de nuestra norma oficial mexicana a 10 microgramos por metro cúbico, pero la Organización Mundial de la Salud establece que son 5 microgramos por metro cúbico, es decir, la mitad de lo que estamos permitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos comunicado y hemos aprendido a estar alerta cuando hay una bandera naranja, una bandera roja. Hemos tenido banderas púrpuras en los días estos de diciembre, complejos, pero eso no quiere decir que cuando tenemos banderas amarillas, la población vulnerable esté resguardada 100%, ¿no? Es decir, niños, embarazadas, adultos mayores o personas con ya una condición respiratoria estén resguardadas en términos de su salud. Perdona que te interrumpa. Ahorita que estás mencionando esto de las partículas PM2.5, las PM10, el tema del ozono, cuando estamos, porque nuestros vecinos sí en su monitoreo de calidad del aire sí dan a conocer el tema del ozono. Aquí en Mexicali no veo que se monitoree el ozono. Y me quiero detener porque a veces me cuesta trabajo explicarle a nuestra audiencia cuando damos la calidad del aire lo que implica cada una, el impacto que tienen las partículas que has mencionado y sumo el ozono, doctora Isadora, para que se lo expliques, por favor. Pues mira, todas las partículas coinciden en que todas generan algún tipo de inflamación en el epitelio respiratorio. Cuando nosotros hablamos de una inflamación, esta inflamación va acompañada de estrés oxidativo y esto de manera crónica vulnera el tejido para varias cosas, ya sea para el intercambio gaseoso, para la dilatación de los alvéolos pulmonares, que tiene que ver con la forma de respirar,
Y esto, te comento, si se vuelve crónico, va generando otras situaciones en términos de salud. Cada contaminante criterio sí hay diferencias, porque nosotros decimos partículas PM2.5, partículas 10, PM10, que tienen que ver con el tamaño en términos de micras, de micrómetros, pero que entre más fina es la partícula, como las PM2.5, alcanzan a llegar hasta la profundidad del tejido respiratorio, hasta los alveolos y los neumocitos, que es el tejido de respiratorio. Pero los otros contaminantes criterio, el ozono es un gas, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, que también tenemos como contaminantes a observar, todos de manera particular generan diferencias en términos del daño pulmonar. Ahora bien, ¿por qué se observan las PM2.5? Porque te decía, la clasificación es por el tamaño. Entre más el micro, de hecho ya se mide el 1, ¿verdad? Sí, así es, que son las ultrafinas. Las ultrafinas, ¿no? Las ultrafinas, no solamente el 2.5. No solamente las 2.5, no están revisadas como los contaminantes criterio en la norma oficial mexicana, al igual que los compuestos orgánicos volátiles. Los orgánicos volátiles también generan mucho daño a nivel respiratorio. Pero bueno, volviendo a estas partículas, la clasificación es por el tamaño. Sin embargo, dependiendo de las emisiones, pueden tener adheridos metales pesados, plomo, zinc, cadmio, que son tóxicos, que son neurotóxicos. Y en la mayoría de los estudios, cuando se estudia la composición química de las partículas, no nada más la concentración, sino la composición, se encuentra que la mayoría de las veces tienen agregados metales pesados. ¿Qué te decía yo? No nada más hay daño respiratorio, hay daño cardiovascular y hay daño neurotóxico, neurotoxicidad. El ozono, por ejemplo, el ozono es un gas que genera inflamación del tejido pulmonar. Las partículas como los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre generan irritación nasal, irritación en los ojos, esa tos que se vuelve crónica, ¿no? El monóxido de carbono, que es otro gas, que además es un gas que se observa en términos de cambio climático y que representa la combustión ineficiente de nuestros combustibles fósiles, ¿no? Entonces, te digo, cada contaminante criterio tiene como particularidades en términos de daño, pero todos generan inflamación. Y la inflamación es una condición que, te digo, si es crónica, pues ahí tenemos entonces la presencia de crisis asmáticas, de todas las enfermedades. ¿Pueden generar cáncer? Sí, por supuesto. Okay. Por supuesto. ¿Por qué? Porque es una condición, sí, recurrentemente hay crisis asmáticas, hay enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Por ejemplo, esas enfermedades están representadas por esta poca capacidad respiratoria o por estos epitelios o pulmones fibróticos, ¿no? Que no pueden respirar. La disnea, por ejemplo, está ahí asociada. El principal factor de riesgo cuando hablamos de los EPOC sería el tabaquismo en términos nacionales y mundiales, pero un segundo factor de riesgo es la contaminación. Del aire, ¿no? Y luego tenemos la vulnerabilidad de los tejidos para la instalación de infecciones en el noroeste del país, y por eso tenemos un programa de vigilancia epidemiológica en atención a la tuberculosis. ¿Por qué? Porque este microorganismo pues llega y fácilmente se instala en un tejido vulnerado como es un tejido inflamado. Okay. ¿No? Por eso tenemos también el primer lugar de tuberculosis en el país. También, ¿no? En Baja California. Baja California, porque yo te digo el noroeste del país, pues también tenemos a Sonora, también tenemos a Chihuahua. ¿Por qué no tienen estos altos índices de tuberculosis? Pues porque tienen una mejor gestión de la calidad del aire que nuestro estado. Ok. Ahora, en el tema, volviendo al tema del marco conceptual de salud pública y aire, quiero preguntarle a la doctora Clark que nos concentremos también a cómo podemos, hacer conciencia en el tema de la parte como vamos a conceptualizar la calidad del aire como un determinante ambiental de salud pública. O sea, cómo decirle a la audiencia
que debemos de atender este modelo como un modelo de salud para la población, ¿no? Como un modelo de salud pública. Esta exposición que nos has hecho, pues nos queda claro que necesitamos obviamente mejorar, y aquí va el tema, también hay que determinar, ¿no? El tema de la movilidad, la ocupación, la vivienda, o sea, cómo influyen todos estos factores, porque también cada vivienda pues genera contaminantes. Sí, claro. Entonces me quiero concentrar en esta parte antes de irnos al corte, Isadora. Bueno, cuando hablamos de las emisiones, todos somos responsables, ¿no? Ahora bien, lo decía Alberto, tenemos una ciudad que tiene mucho desarrollo empresarial, que tiene agricultura, que tiene ganadería, que tiene mucha movilidad y en ese sentido, si queremos hablar de quiénes son los primeros generadores, la actividad que más generación de emisiones desarrolla, pues es la movilidad. Ahora, nosotros tenemos movilidad de alto impacto, como la movilidad frecuente o de carga pesada, asociada a la industria también. En Mexicali tenemos prácticamente una industria de la transformación aproximadamente por cada 3,000 habitantes. Si consideramos que una colonia de tamaño medio tiene alrededor de 1,500 habitantes, tenemos una industria de la transformación por cada 2 colonias de tamaño medio. Es decir, tenemos demasiada generación en términos de actividades socioeconómicas. Ahora tenemos las unidades de servicios, de comercios y servicios, alrededor de 30,000 unidades de comercios y servicios, y tenemos a la población. ¿Y qué tenemos en la población? Pues muchos automóviles promedio por familia, como suele ocurrir en todas las fronteras del país. Entonces tenemos todas las situaciones. Sabemos... Y que se incrementó con la regularización también, hay que decirlo. Definitivamente. De los autos chocolate. Definitivamente. O sea, ahorita la cifra que yo tengo es que están metiendo 300 autos diarios por esta garita. Entonces, y que esto no va proporcional con un aumento en la mejoría en el transporte público. No hay tal. En combustibles alternativos. Tampoco. Siempre hablamos de los combustibles fósiles, sí, y que pareciera que la única alternativa es migrar al autoeléctrico, pero tenemos combustibles de combustión más eficiente, como los combustibles que tienen etanol, que ya vemos el caso de Brasil, cómo ha migrado paulatinamente a combustiones más eficientes para reducir las emisiones, como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Entonces sí hay alternativas. ¿Qué vemos en Mexicali? Que igual que en un diagnóstico médico, siempre estamos en el diagnóstico de la situación, pero ya estamos sobrediagnosticados, creo yo. Sí, tenemos mucha valoración, aunque siempre va a ser mejor tener más medidores, más pero faltan monitoreo, las acciones. Pero faltan las acciones. Faltan las acciones para reducir las emisiones. En lo que llegamos ahí, es muy importante la comunicación, Rosa, porque la comunicación, de esa comunicación depende que podamos resguardar y hacer prevención con los grupos vulnerables. Y en ciudades como la nuestra, que ya está observada a nivel nacional junto con Tijuana en el estado, a nivel nacional por el SINAICA, por el Instituto Nacional de Salud Pública, en este tipo de ciudades no nada más son vulnerables los grupos ya identificados que mencionamos, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con un antecedente ya respiratorio, sino también los grupos de vulnerabilidad social. Y aquí en Mexicali ya los tenemos identificados, lo mencionaban ahorita, los valles de Puebla, la entrada Estaban comentando que en Valles de Puebla más o menos la población anda entre 170,000, 100 habitantes. Alrededor estamos hablando de una población muy alta. Sí, estamos hablando de casi la quinta parte de Mexicali. De Mexicali, ¿no? Así es. Y estamos hablando de una población que tiene todas las atenuantes que son factores de riesgo para la salud respiratoria. Además, con una baja intervención de los sistemas de salud pública. Okay. ¿Qué pasa con los valles de Puebla? La gente se despierta, tiene alguna situación, irritación en los ojos, irrigación nasal, y lo más probable es que acuda a un consultorio privado de bajo costo para atenderse
en términos de salud. Muy bien. Tengo que marcar un corte, Isabela, Claro que muy sí. breve, y a tu regreso quiero que hablemos de este trabajo que están realizando en los Pueblas, del hackathon que vas a hacer en el 2026 y también algunos aspectos por si queremos abundar un poco más en la parte desde el punto de vista, pues hablando de la parte de la evidencia biomédica, que lo conoces muy bien, centrarnos un poco más sobre los efectos de la contaminación de estas partículas en el organismo humano. Entonces, no le cambie, es un corte muy breve, volvemos.